esta semana, digamos, quise en la persona de Armstrong hacer un homenaje al pueblo de Estados Unidos, que aguantó tantas atrocidades durante 4 años, y la que les espera, y la que le esperan todavía. Claro, sí. Ahí hay una frase de un argentino que vive allí que dice que la democracia pende de un hilo, porque hay que elegir entre el partido de los multimillonarios y el partido de los multimillonarios fascistas. Claro. Sí. Y dice, y esperemos que el pueblo norteamericano elija a los multimillonarios no fascistas. Claro. Sí. Que es lo que aparentemente está ocurriendo, ¿no? En este momento. Lo cual no significa que nos vaya a cambiar mucho a todos los que no somos multimillonarios. No, efectivamente. Pero bueno, hay algunas cosas como el abandono de los controles ambientales, climáticos, que sí le pueden cambiar la existencia a los que no son millonarios también, ¿no? Claro, sí. Porque, digamos, la aceleración del daño ambiental y del cambio climático con las políticas de Trump fue muy grave. Lo mismo con su manejo de la pandemia. Su asesor Steve Bannon no tuvo mejor idea que decir que él le cortaría la cabeza al médico infectólogo Anthony Fauci y la exhibiría en una pica. Nada menos, no se le ocurrió otra cosa. Digo, sin analogía. Es un grado de salvajismo al cual Patricia Bullrich no llegó todavía, ¿no? Sí. Patricia Bullrich parece una paloma al lado de Steve Bannon. Sí. Bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, pero bueno. Bueno, pero yo quería hablar de otra cosa hoy. Dale, ¿por dónde vamos? Me impresionó mucho la visita de Evo Morales a Milagro Sala. Sí. No sé si tocaron el tema ya hoy. No, o sea, mencionamos un poquito, pero me encanta que lo traigas porque yo vi la imagen y vi el abrazo que se dieron y fue de una emoción. Fue muy emocionante, además ver esa multitud entrando a la casa de Milagro. Y, digamos, el diálogo entre ellos fue muy interesante porque Milagro le agradeció infinitamente a Evo la reivindicación de los pueblos originarios, haber recuperado la democracia, y le dijo: hermano, explícanos cómo lo lograron, cómo fue que lograron en apenas un año recuperar la democracia y el gobierno popular. Y Evo le dijo: y el único secreto es la unidad, le contestó. Sí. Y ahí ella dijo una cosa que me sorprendió gratamente. Dijo: bueno, yo tengo que hacer una autocrítica. Nosotros hemos cometido muchos errores, yo he cometido muchos errores, hicimos una construcción social, nos dedicamos a construir viviendas, pero no trabajamos sobre la conciencia de la gente. No hicimos una organización política que trabajara sobre la conciencia y sobre las decisiones políticas del pueblo. Que me pareció muy interesante de su parte porque, digamos, la forma en que el carcelero Morales logró desmantelar esa organización, que sin duda ha sido la organización social más importante que ha habido en el país, evidentemente hay que buscar, digamos, cuál es la falla, es decir, no solo la brutalidad represiva, sino también dónde está la falla que permitió que esa brutalidad represiva se impusiera. Es decir, y por qué, digamos, a escala nacional el macrismo fue derrotado, pero el contador Morales en Jujuy no. Sí, tal cual. Digo, es muy interesante que Evo haya decidido ir a visitar a Milagro. Es muy interesante que Alberto Fernández
acompañe hoy a Evo en su reingreso a Bolivia, en su caravana por tierra. Y es muy interesante que el carcelero Morales haya sido excluido de toda esa movida. Sí. Me parece que es muy significativo. Y, digamos, el tema de Milagro Sala está en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la única que podría poner límite a las aberraciones jurídicas por las cuales Milagro fue condenada nada menos que a 13 años de cárcel por haber desarrollado una obra social extraordinaria, innovando incluso en el urbanismo, cosa que ha sido reconocida por algunos grandes arquitectos internacionales, y que tiene que ver con su condena, porque los planes de vivienda en los cuales la Tupac Amaru participó establecían que eran cooperativas de pocas personas que tenían que realizar pocas obras. Sí. Y Milagro entendió que eso era una limitación que impedía competir realmente con las empresas constructoras y ahorrar costos, y decidió que agrupando decenas o centenares de cooperativas se podía hacer un fondo único que permitiera comprar materiales más baratos, fabricar algunos de los insumos que se necesitaban para las viviendas, como las carpinterías metálicas. Sí, y sí, hicieron una ladrillera, recuerdo. O sea, producían los propios ladrillos que con los que después construían. La bloquera, sí. La bloquera, exactamente, una bloquera. Sí. Las aberturas metálicas, etcétera. Sí. Y además de crear estas cosas, decidieron que no tenía sentido construir un barrio de viviendas y que no había una escuela, que no tenía sentido construir un barrio donde no había un centro comercial, que no tenía sentido construir un barrio donde no había un consultorio de atención médica, que no había y una pileta recreativos. Bueno, eso te iba a decir, la pileta, yo las veces que anduve por ahí preguntabas, era como muy simbólico porque a los pibes de las familias de la Tupac, una de las cosas que no podían hacer en Jujuy, donde te morí de calor en esta época del año, es ir a la pileta. Y la pileta del barrio ese hermoso que tenía la Tupac era no solo enorme, sino que era una pileta espectacular. Espectacular. Y eso tiene que ver con la infancia de Milagro, porque Milagro es hija adoptiva. Y ella, digamos, tuvo 5 hermanos y iban a la pileta y a ella no la dejaban entrar porque era negra. Entraban los hermanos, mejor claro. Los hermanos se negaron a entrar y se fueron con ella. Sí, pero a ella la discriminaban porque era negra, y eso es una cosa que a ella le quedó, y por eso en cada barrio que ha construido, en cada urbanización que ha hecho, ha decidido hacer una pileta. Bueno, eso tiene mucho que ver con su condena, porque ustedes se acordarán esa filmación que hizo Canal 13 de unas personas en un banco retirando dinero. Sí. Bueno, eso Canal 13 lo presentó, Telenoche, lo presentó como si fuera un asalto al banco. Digo, venían los forajidos de la Tupac y se llevaban la guita del banco. Sí, o como si fuera un pase de manos en una cueva, y era un banco. Exacto. Y además, en el allanamiento denunciaron que habían encontrado en la casa de Milagro una máquina de contar guita. Bueno, todo eso es legal, todo eso es legítimo. ¿Por qué? Porque con este sistema del fondo único que había hecho Milagro, los cooperativistas cobraban la guita de los cheques que mandaba el Estado en el banco y le entregaban la guita a Milagro, que tenía la máquina para contarlos, y ahí disponía qué se pagaba, a quién, en qué momento, en qué cantidad y de qué manera.
Y Claro. eso es lo que le permitió, digamos, esa mayor eficiencia. Ahora, de golpe, en vez de 500 casas había 480, y además las cooperativas no funcionaban como unidades individuales, sino como pozo común, y eso se considera un delito y por eso está condenada. Ujú. Sí, sí. No porque se robaron la guita, porque no se robaron nada. No, los barrios están además. Están y Están ahí, son espectaculares. El Era. country de los villeros, como decía ella. Claro, el country. El country de los villeros. Con CA, country. Sí, sí. El country, sí. Sí. No, porque además la negra tiene mucho sentido del humor. Sí. A pesar de que lleva 1000, ya te digo exactamente. Van a ser 5 años. Claro, en enero se cumplen 5 años, ¿no? En enero se cumplen 5 años. Bueno, Qué el bárbaro. tema está en la corte. Eh. Y ella tiene una condena de 13 años y ya va a cumplir 5. Mm. Bueno, bastaría con que la corte le reduzca esa condena de 13 a 8, no que haga justicia, que le reduzca el monto nada más, para que quede en libertad. Ujú. Y esa es la expectativa que hay. Ahora, la Ese, corte, Horacio, perdón, te hago una consulta. Ese es la única que le queda, ¿no? O sea, la corte tiene la llave para liberar a Milagro. No tiene, porque yo me acuerdo, vos contaste no, que Morales sigue inventándole causas, Sí. le siguen armando nuevas causas. En varias ha sido absuelta. Ujú. Morales hizo una declaración muy brutal en mi contra, hizo una conferencia de prensa donde, bueno, repasó los inventos, todas las acusaciones absurdas que a lo largo de los años se han hecho en mi contra cada vez que alguna de mis notas o libros han molestado a algún poderoso. Sí. Que es más o menos cada 7, 8 días, Horacio. Sí, con bastante frecuencia. Sí. Yo ya estoy acostumbrado. Sí, sí, sí. Yo ya sé que hay, digamos, una enorme mayoría de gente que sabe que todo eso son inventos. ¿Y a qué se debe? Y Morales dijo que lo que pasa es que los jueces me tienen miedo a mí. Mira vos. Mira vos, es lo único que me faltaba, que los jueces me tienen miedo a mí. Sí. Bueno, la corte, que obviamente no le tiene miedo a nadie, tiene que resolver este tema. Ahora, la corte está en un momento, el fallo que la corte publicó sobre B&B, sobre el traslado de los jueces Brulli y Bertuzzi, es un fallo que ha sembrado el caos. Hay decenas de jueces temblando de que no les quiten el asiento por el fallo de la corte, Ujú. que no pensó las consecuencias de lo que estaba decidiendo. Como no podía decir nada más Brule, Bertuzzi, dijeron, bueno, todos los traslados tienen que concursar de nuevo. Y esto, digamos, aunque nadie lo hubiera denunciado, aunque nadie lo hubiera cuestionado, aunque no hubiera litigio, bueno, han sembrado una situación verdaderamente de caos. Ujú. Ahora, la semana que viene vence el plazo, el 18 en realidad, vence el plazo para que se pronuncie el Consejo Consultivo que formó Alberto para asesorar sobre reformas a la Corte, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura. Sí. Y por lo que yo pude averiguar, ahí en ese Consejo Consultivo se está afirmando la idea de proponer el incremento de 5 a 9 miembros Ujú. de la Corte, sin división en salas, funcionando como dice la Constitución, como una Corte Suprema, la paridad de género de sus integrantes, lo cual implicaría la designación de 4 mujeres. Claro. Claro. Sería el primer tribunal de justicia del mundo compuesto en su mayoría por mujeres. Ujú. La creación de un tribunal intermedio dividido en salas que trate los recursos por arbitrariedad, porque el recurso por arbitrariedad es un invento que tiene más de un siglo, desde 1909, por el cual la Corte no se limita a tratar casos de
aplicación de la Constitución, de constitucionalidad o inconstitucionalidad de algún hecho, sino que también trata casos en los cuales se considera que la sentencia es arbitraria. Con lo cual, la Corte se ha convertido realmente en una cuarta instancia de apelación, y la idea del Consejo Consultivo, por lo que yo sé, sería que haya un tribunal intermedio dividido en salas que trate los recursos por arbitrariedad y que la Corte se reduzca a los debates constitucionales. Claro, un tribunal constitucional. Esto sería, digamos, no tribunal constitucional, porque el tribunal constitucional se pronuncia sin que haya un caso. Uh-huh. El Congreso dicta una ley y el Tribunal Constitucional dice si esa ley es constitucional o no. En el sistema nuestro tiene que haber un caso. Claro, está bien, sí, entendí. Alguien que se sienta agraviado por el tema y que recurre a la justicia. Está bien, pero no estaría la Corte trabada con un montón de otras cosas que resolvería esta otra instancia. Exactamente. Está bien. Después, la reformulación de la Ley 48, que de 1863 regula qué causas llegan a conocimiento de la Corte. Un cambio muy importante sería la sustitución del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que fue sancionado en 1990 justamente para permitir que la Corte se desatore de excesiva cantidad de casos y rechace un recurso extraordinario sin exponer por qué. Ahora, eso es de constitucionalidad muy dudosa, porque hay una norma republicana y es que los actos de gobierno tienen que estar fundamentados. Claro. Bueno, eso se modificaría para que de alguna manera la Corte, en los casos de que rechaza un recurso y no lo trata, fundamente, aunque sea brevemente, por qué, y no simplemente diga por no cumplir los requisitos del artículo 280 lo rechazo. Uh-huh. Sino que tenga que fundamentar, es decir, que tengan que tengan que conocer qué hay adentro del caso. Claro. Y no simplemente darle una portazo en la nariz. El famoso 280. Cuando vos contás el 280 no te lo creen. No, claro, porque es lo menos republicano que hay. Claro. Por si hay alguien escuchando que no entiende. O sea, el 280 la Corte te resuelve en un párrafo un expediente. Te dice, queda así. Y no justifica. Y en un párrafo, O sea, no exactamente. Es poco creíble, pero es real. Y resuelve la mayoría de los casos así. O un número demasiado importante. Sí. Después, el Consejo sugeriría la transferencia al Consejo de la Magistratura del presupuesto de la Administración de Justicia, que es lo que desde 1994 dice la Constitución, en el artículo 114. Ahora, ni la Corte de Nazareno ni la Corte de Lorenzetti cumplieron con esa manda constitucional, porque el manejo del presupuesto es su principal fuente de poder. Claro. Solo le quedaría a la Corte la ejecución de su propio presupuesto, pero no el de todo el Poder Judicial. La Constitución es clarísima en este sentido, no hay duda de lo que la Constitución dice. Y además se creó el Consejo de la Magistratura, entre otras cosas, para quitarle a la Corte esa carga y que la Corte se dedique a producir fallos sobre temas constitucionales, de fondo. Claro. Y no estar enredado con que hay que designar 2 secretarios en Jujuy, hay que arreglar el ascensor en Santa Fe y manejar la guita para eso, que es lo que ocurre actualmente. También la Corte debería desprenderse de las facultades disciplinarias sobre los magistrados y olvidarse de los reglamentos relacionados con la organización judicial, que es otra fuente enorme de poder. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con lo que la Constitución prevé para la Corte Suprema. Y por último, el Consejo también recomendaría sacar de la Corte y trasladar a otra ubicación institucional todos los institutos que la Corte fue creando a lo largo de los años para concentrar un poder que constitucionalmente no le corresponde, como por ejemplo la Dirección de Escuchas Telefónicas. Sí. Y el organismo de inteligencia paralelo que creó,
que le permite acceder a todas las bases de datos existentes en el país. Sí. Yo creo que si los constituyentes del siglo XIX volvieran a la vida, se mueren del susto al enterarse. Que Frankenstein es la Corte Suprema que ellos habían creado. Bueno, esperemos que con esto se acomode un poco, ¿no? Ahora, bueno, esto digamos, estas son las propuestas que, por lo que yo sé, esto no es oficial, por lo que yo sé, el Consejo Consultivo le haría al presidente. Claro, después hay que le gusta al presidente y que manda al Congreso. El presidente tendría que mandarlo al Congreso, el Congreso tendría que sancionarlo. Y la Corte no tendría que decir que es inconstitucional. Todo. Bueno, yo creo que si hubiera un caso, si alguien, digamos, se sintiera afectado e hiciera una presentación y la presentación recorriera los distintos escalones de primera, segunda instancia y finalmente llegara a la Corte, sus integrantes deberían excusarse. Claro. Y deberían decidir los subrogantes con jueces, porque esto sería, digamos, de interés directo personal para ellos, ¿no? Bien. Pero bueno, esa es la Corte de la cual depende la situación de Milagro Sala. Y bueno, hoy Evo vuelve a Bolivia acompañado por Alberto. Así es. Puede haberle dado el espaldarazo que le dio a Milagro. En un ratito nomás estaremos acá pendientes a los monitores. Horacio, ¿hablamos el miércoles? Hablamos el miércoles. Dale, codazo grande.